Ustedes que están aquí en la iglesia, los que están en las redes, permita que el Señor siga obrando, porque Dios quiere hacerlo. Dios en estos tiempos quiere manifestarse en el corazón de los hombres, de las mujeres. Somos nosotros quienes tenemos que decirle: sí, papá, obra, toca mi vida. Quiero conocerte más, quiero acercarme más a ti. Y Dios está allí, dispuesto a tocar tu vida, a que las cosas sean cambiadas y transformadas. Amén, hermanos. Esto es lo que quiere nuestro Señor. Aleluya. Vamos a la Biblia, compartimos palabra de Dios en esta hermosa noche. Génesis, capítulo 11, versículo 7. Dice la Biblia: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. ¡Wow! Un aplauso grande a la palabra de Dios. Fuerte ese aplauso. ¡Aleluya! ¡Gloria! Maravilloso. Y a su nombre. ¿Cuántas voces muchas veces nos confunden? Hay voces alrededor nuestro, dentro nuestro, que en muchas ocasiones confunde nuestro caminar, nuestro andar, nuestras decisiones, nuestro buscar a Dios. Y lo que el Espíritu Santo en este tiempo quiere hacer en nuestro corazón, en nuestras vidas, es mostrarnos que hay voces que muchas veces nos confunden. El Señor quiere manifestarse, como decimos, en nuestro corazón y obrar sobrenaturalmente en esta hora. Pero esas voces que a veces oímos, sentimos, nos dan confusiones y no nos dejan quizás desarrollarnos o caminar por el camino que Dios trazó. Hay confusión en nuestras vidas porque escuchamos. Ahora, Dios nos está pidiendo algo a cada uno de nosotros como hijos y a la iglesia en general. Que tenemos que prestar oído a una voz, que es la voz de Dios. ¿Está escuchando? La Biblia nos habla, y me gustó tanto este pasaje de lo que ocurrió con la torre de Babel, con Nimrod y todo aquello que sucedió en ese entonces. Podemos ver que cuando Nimrod sintió de poder levantar esa torre, había algo en su corazón. Algo sintió y sintieron todos los demás que estuvieron colaborando, ayudando. Había orgullo en el corazón de ellos. Por eso ese anhelo, ese deseo de construir una torre. ¿Por qué? Porque estaban en desacuerdo con Dios. No estaban de acuerdo, no creían en Él. No querían agradarle ni hacer su voluntad. Había orgullo en el corazón de los hombres. Por eso comenzaron a edificar esa torre para poder llegar a Dios, para poder alcanzar a Dios. El hombre siempre anheló ser Dios, ¿sí o no? Siempre anheló, en todos los tiempos. El hombre anheló ser Dios. Y aquí vemos lo que ocurrió en ese entonces. También vemos a un Dios vivo, a un Dios que mira, que observa, que mira los corazones. No solamente Dios mira lo exterior, sino principalmente lo que le interesa a nuestro Dios es el corazón del hombre. Dígale al que está al lado tuyo: tu corazón está mirando. Dios mira el corazón del hombre. Sus ojos están puestos en ese corazón. Dios miró el corazón de los hombres y vio el orgullo, vio el anhelo y el deseo de hacer algo que desagradaba a Dios. Y la Biblia dice algo que leímos recién. Escúchelo, leo de nuevo. Ahora pues, descendamos. Aquí estamos viendo a una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando siempre juntos. ¡Wow! Mira al de al lado y dígale: trabajaban juntos. No
Nos está mostrando acuerdo. Nos está mostrando que esto es lo que Dios quiere. Dios anhela que sus hijos, que su iglesia trabaje juntos. ¿Escuchó? En unidad, con acuerdos, con una visión clara. La Biblia nos muestra, y lo vemos en el principio de Génesis, en la creación, y lo seguimos viendo en las Escrituras. Pues descendamos y confundamos allí su lengua. Vemos que la historia y la palabra de Dios nos muestra que había una sola lengua, hablaban un solo idioma, no tantos como hoy podemos ver, un solo idioma. Pero había algo que Dios estaba mirando en el corazón del hombre, y era lo que Dios quería romper, cortar, porque estaba necesitando otra cosa. Dios necesita que el hombre tenga su corazón rendido y entregado a Él. Que el hombre realmente se someta al Espíritu Santo. Que el hombre se rinda a la voluntad del Padre. Ellos no querían rendirse. Ellos no querían hacer la voluntad de Dios. Había orgullo en el corazón. El orgullo es una voz que te detiene. El orgullo es una voz que te frena. El orgullo es una voz que no te deja mirar tu futuro, porque lo único que estás viendo es tu deseo, tu corazón, tu anhelo, tu sueño. Y el Señor está necesitando en este tiempo que todos nosotros como hijos de Dios estemos con los oídos atentos y abiertos para escuchar su voz y conocer la voz del Padre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Aleluya! Y a su nombre. Estamos en un tiempo donde hay mucha confusión, hay mucho ruido, muchísimo. Y esto es lo que Dios está viendo. Por eso el Espíritu Santo está trabajando en los corazones, está trabajando en su iglesia, porque hay mucho ruido, hay muchas voces. Una de las voces que siempre tenemos presente es nuestra voz interna. Yo le puse voz del instinto, ¿sí? Ese instinto innato, nuestro, natural. Hemos nacido con ese instinto. Pero yo le puse como una voz que está indicándonos cosas. Como una voz que nos habla, que muchas veces positivamente nos muestra un peligro o algo que puede ocurrir. Pero otras veces ese instinto nos hace cometer errores y ubicarnos en un camino que desagrada al Señor. Y el Espíritu Santo quiere otra cosa de los hijos. Cuando los hombres se guían por esas voces internas, muchas veces cometen errores. Y es algo que el Espíritu Santo nos está hablando. Por eso en esta noche estoy hablando de este tema, porque el Señor nos está hablando. Nos está alertando que como iglesia del Señor tenemos que estar atentos a las voces que oímos, a las voces internas. Los seres humanos en el mundo entero se guían por esas voces internas, lo que sienten, ese deseo. Yo le puse voces, la voz del deseo, que constantemente está allí hablándonos, haciéndonos sentir cosas, pero deseos errados que no están en el corazón de Dios, que no están en la voluntad del Padre. Por eso muchos toman caminos que no corresponden, se descarrilan, se desubican, porque comienzan a escuchar esas voces y son guiados por esas voces. Ahora, hay algo tan importante que el Señor quiere hacer en nosotros: enseñarnos. La Biblia nos muestra que en ese entonces hubo una confusión de voces, porque Dios dijo: basta, no me gusta esto no es lo que quiero, esto no es lo que yo he creado en el principio. Por eso vino, hizo ahí un desorden,
cambió las lenguas, comenzaron cada uno a hablar distintas lenguas, que son las lenguas que hay en el mundo hoy. Ya nadie se entendía, nadie se comprendía. ¿Por qué? Porque Dios tiene otra cosa en su corazón. Hay una creación de Dios que tiene que ser respetada. Hay una creación de Dios que como hijos tenemos que manejarnos por allí. Pero el mundo, los hombres, escuchan voces, muchos ruidos que te hacen desubicar y mirar hacia otro lado. Muchas voces que no te dejan escuchar la voz de Dios. Dios en este tiempo quiere hablarnos. Dios en esta hora quiere dirigirse a nosotros en una manera espiritual. Pero las voces, los ruidos no nos dejan escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo hablándonos en estos días con respecto a esto, mostrándonos la torre y el significado que es confusión. Y Dios decía, bueno, en este tiempo es lo que está ocurriendo. En todas las naciones de la tierra hay confusión porque hay muchas voces. Y el hombre está prestando oído a esas voces. Aún nos decía el Señor, hay siervos que están prestando oído a esas voces, que están volcándose a escuchar, a entretenerse, a desviarse. Esto es lo que está sucediendo. Pero Dios hablándonos nos dice, yo soy el Dios verdadero, yo soy el Dios eterno, y todo hombre y toda mujer tiene que escuchar mi voz, escuchar la voz del Padre. ¡Aleluya! Maravilloso. Y a su nombre. Hermanos, esto es lo que el Señor nos está pidiendo. Nos entretenemos escuchando voces. Nos entretenemos con distintos sonidos. Qué lindo esto, qué bueno aquello. Pero ahí estamos entretenidos y siendo arrastrados, porque esas voces extrañas nos arrastran, nos sacan de nuestro propósito en la tierra, nos sacan de la verdad de Dios. Esta es una artimaña satánica. Por eso tenemos que estar despiertos. Hay algunos que se confunden. Hay algunos que dicen, wow, no sé qué hacer. Estoy confundido. No sé qué camino tomar. No sé qué hacer con mi vida. ¿Sabes por qué te pasa esto? Porque no te rindes al Espíritu Santo. No te rindes al Espíritu Santo. ¡Aleluya! Oh, papá. Y a su nombre. Cuando nos rendimos al Espíritu Santo, hermano, ¿qué voces y voces? Ni tu voz o tus voces te dominan. No te pueden controlar, no te pueden dominar. Porque tú conoces muy bien la voz del Padre. Mis ovejas oyen mi voz, dice la Biblia. No oyen otras voces. No se inclinan para escuchar esos ruidos. No se inclinan para obedecer esas voces que le hablan, que le llaman. Mis ovejas oyen mi voz, conocen mi voz, están atentos a mi voz y allí se ubican, allí por el camino que yo tracé, por el camino que Él preparó, por el camino del propósito de Dios para tu vida. Oímos de la voz de Dios. El Señor en este tiempo nos está hablando. Aquí en Argentina, en las naciones, nos está hablando. Y está viendo cuánta confusión hay. Pero es hora, hermano. Es tiempo de que abramos los oídos, que oigamos a quien tenemos que oír. ¿Por qué? El prestar atención a tantas voces
no nos dejan cumplir nuestro propósito. No nos dejan hacer la voluntad de Dios. No nos dejan realmente entrar en este nuevo tiempo de gloria. No podemos recibir esa manifestación sobrenatural del Espíritu. Hay algo que nos traba, hay algo que nos detiene, hay algo que está allí siempre en el camino. Siempre estamos en el mismo lugar porque abrimos nuestros oídos a otras voces. Hay confusión, pero Dios está. Hay confusión, pero Dios sigue estando presente. ¿Está escuchando? En los últimos tiempos el Señor dice que se iban a oír muchas voces. El enemigo también está hablando. El enemigo está atacando las mentes de muchos que dicen: estoy confundido, no sé qué hacer con mi vida. Busca a Dios. Conocele al Señor. Cuando prestamos oído a los deseos, a esa voz del deseo: ay, yo quiero esto, yo quiero aquello, cómo me gustaría hacer tal o cual cosa, lo que deseo, lo que anhelo. Escucha la voz de Dios, porque muchas veces esa voz del deseo te lleva por un camino de error. Esa voz del deseo te hace equivocar. Fíjese cuánta artimaña del enemigo para querer dañar, para querer destruir. Pero está en nosotros, hermanos. Está en nosotros en comenzar a ubicarnos. Está en nosotros en tomar decisiones y decir: basta, no escucho más esas voces que no me llevan por el buen camino. Llegó el momento de abrir mi corazón, de oír la voz de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de mi vida? ¿Qué es lo que quiere Dios de mi familia? ¿Qué quiere Dios de mi matrimonio? ¡Aleluya! Y a su nombre, esas voces internas te dicen: sepárate, sepárate, deja a tu esposo, deja a tu esposa. ¿Lo oíste alguna vez? ¿Oíste esa voz? Y muchos le obedecen. Muchos escuchan esa voz y dicen: bueno, empiezan a maquinar, a dar lugar a sus pensamientos. Y se separan, sin pelearla, sin luchar, sin trabajar, sin hacer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios de mi vida? Escuchemos a Dios, escuchemos la voz de Dios, que está constantemente hablándonos. Constantemente el Señor nos está hablando. Yo a veces charlo con las personas y digo: lo que pasa es que es tan suave la voz de Dios. No es esto que estoy yo. ¡Ah! Es suave. Es suave. Es dulce. Despacito. ¿Está escuchando? Que para escuchar tenemos que prestar atención. Y si hay confusiones, y si hay mucho ruido, y si hay muchas voces, no oímos a Dios. No oímos. Vamos a oír la voz más fuerte. ¿Cuál es la voz más fuerte? De mi instinto, de mis deseos, del enemigo. Voces más fuertes que resaltan y están allí constantemente. ¡Wow, wow, 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 wow! Pero hermanos amados, Dios es real. Dios vive. Cuando el hombre y la mujer se va a atrever a buscarle, a oírle. Pero claro, es más fácil oír esas voces y accionar conforme a lo que deseo, conforme a mi instinto, conforme a lo que siento. Es más fácil. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que tu carne quiere.
Eso es lo que tu carne quiere. Y no estamos para agradar a la carne. Estamos para agradar al Dios vivo. Estamos para agradar al eterno, al verdadero, al poderoso. ¡Aleluya! Fuerte ese aplauso. ¡Gloria! Y a su nombre. La carne quiere dominar. La carne quiere controlar. Pero la carne, cuando mueras, se pudre. ¿Está escuchando? La carne se va a pudrir. Se pudre. Tu alma y tu espíritu es el que realmente vale aquí. ¿Me escuchó? Porque el espíritu, dice la Biblia, va a Dios que lo dio, eterno. Y el alma va a donde tiene que ir, al cielo o al infierno. Tu carne y mi carne se pudren. Pero ¿qué pasa? Los seres humanos siempre están allí haciendo caso a lo que la carne quiere. Queremos agradar a nuestra carne. Queremos que la carne esté feliz, esté contenta. Y ahí estamos, obedeciendo a nuestra carne y desobedeciendo al Padre eterno, hermano. Y desobedeciendo a Dios, a mi creador, al que me hizo, al que me dio la salvación, al que me va a llevar a su presencia, aquel que voy a vivir toda la eternidad con él. Si soy obediente. ¿Está escuchando? Dios está pidiéndonos algo, que salgamos de la confusión. ¿Me permite decirle algo? Salga de la pavada. Qué fuerte, pastora. Salga fuera de ahí. José hizo algo que siempre impactó mi corazón. Cuando vino la esposa de Potifar ahí haciéndose la linda y mostrando todo y queriendo ganarle, él dijo: yo a mi Dios no le desobedezco. Esto que tengo, hermano, no me lo roba nadie. Esto que tengo no me lo roba nadie. Porque he conocido la verdad. Yo sé quién es Dios. José había conocido al Señor. Sabía quién era. Nadie le iba a robar la carne, la voz del deseo, del instinto. Decirle al de al lado: no. No. Él dejó sus prendas allí y salió corriendo. Porque él dijo: a mi Padre tengo que obedecer. No a mi carne, no a mi deseo, a mi Padre. Y no importa lo que venga. Usted sabe lo que pasó con él. Fue llevado a la cárcel. ¿Por qué? Porque esa mujer no ganó, no obtuvo lo que quiso y lo dañó. Pero a él no le importó. Porque dentro suyo había felicidad, había gozo, había alegría. ¿A quién estaba agradando? ¿A su carne? No, al Dios verdadero, al Dios real, al poderoso. A Él le estaba agradando, hermano. ¡Aleluya!
precioso eres tú, Señor. Aleluya. Y este es el tiempo, hermano. Ya no puedes permitir que el enemigo ni tú mismo te impidas recibir la bendición de Dios. Renuncia, crucifica, saca fuera y obedece. Amén. Dios vio todo el desorden. Mira los corazones, mira el orgullo, mira, quieren ser Dios. Pero Dios hizo una confusión. Los confundió a todos y los echó. Dios es real. Él es verdadero. Y lo que Dios está buscando de los hijos es que hagan su voluntad. ¿Me está escuchando? Dios está buscando de los hijos que le obedezcan. Él nos creó y nos creó con un propósito. Nos creó con un plan. Seamos obedientes. Renunciemos. Crucifiquemos nuestra carne juntamente con Cristo. Tu carne no te puede hacer perder la bendición de ser hijo. Hijo bendecido, hijo bendito. Resiste a tu carne, renuncia a tu carne. Haz la voluntad de Dios. Espíritu Santo nos está hablando, hermanos. Es lo que Dios está necesitando. Dios no nos necesita con un pie en un lado y el otro en el otro. Hoy quiero, mañana no quiero. Hoy busco, mañana no. Hoy me pongo en santidad y mañana vuelvo de nuevo a retroceder. Decir al de al lado, no, hermano. No. Si por mucho tiempo lo estuviste haciendo, ya no lo hagas más. Porque Dios viene pronto. Ya no lo hagas más, porque llegó la hora de estar preparados. Llegó la hora de hacer la voluntad de Dios. Llegó la hora de que el aceite realmente esté llenando todo nuestro ser. Llegó la hora. Llegó el tiempo. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Maravilloso. Y a su nombre. Escuche la voz de Dios. No escuche otras voces. Hay muchas voces que se están oyendo en lo exterior. Voces humanas usadas por el enemigo para dividir, para apartar, para distraer. Pero aquel hombre y aquella mujer que es oveja, que conoce la voz de su Señor, no es engañado. Por eso el Señor está buscando, está necesitando que sus hijos le oigan, le conozcan. ¿Sí? De esta manera nadie te va a engañar. Pueden venir con cosas, wow, muy buenas. Pero tú conoces la voz de Dios y no te vas detrás de voces extrañas, porque conoces la voz de tu Señor. Amén. Es momento, iglesia, de hacer la voluntad del Padre. El Señor nos está hablando, el Señor nos está llamando, porque quiere tener una comunión con nosotros fuerte, poderosa, diferente como nunca antes. ¿Está escuchando? Yo a veces cuento, yo me crié en la iglesia desde chica. El tiempo que estamos viviendo hoy no se compara a nada de lo que hemos vivido. Esto es fuertísimo, hermano. Por eso tenemos que buscar y atrevernos a entrar en la búsqueda de la presencia del Señor. Porque la manifestación espiritual de hoy es sobrenatural. Amén. Busque a Dios. Usted que está en las redes, es momento de buscarle al Señor. Es momento de renunciar a todo lo nuestro. Es momento de crucificar nuestra carne. Este es tiempo. Hagamos la voluntad del Señor.
conozcamos la voz de Dios. ¿Cómo se conoce la voz de Dios? Cuando le buscamos. Cuando le buscamos. Más tiempo estás en su presencia, más vas a oír, más vas a conocer. ¿Me está escuchando? Esto es lo que el Padre nos está pidiendo. Así que aquel que tenga oído para oír, oiga, oiga, Dios nos está hablando. Deje su dureza, su rebeldía, deje todo aquello que tiene que ver con su carne. No sirve para nada. Hay personas a veces que con el orgullo y la rebeldía se creen que son grandes personajes. No sirve para nada. Te lleva al infierno. Dios necesita corazones humildes, hermano, rendidos, sencillos. Eso necesita el Señor. Todo lo que es producto de nuestra carne nos daña, es dañino, nos aleja de Dios. Busque al Señor. Amén. Muchas gracias por haber escuchado el mensaje. Dios bendiga ricamente cada una de sus vidas en este tiempo. Muy bien, puedes seguirme en mis redes sociales. No te olvides, mantengamos esta unidad escuchando la palabra de Dios, porque Dios quiere hablar a nuestros corazones. Dios les bendiga mucho. Chau, chau, hasta la próxima. Bendiciones.